Aleluya. Muy buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana quiero invitarte a un pasaje de la Biblia muy hermoso. Y quiero que allí donde tú te encuentres, busques tu Biblia y te acomodes en aquel lugar especial que escogiste para escuchar la palabra. Y nos vayamos a esa palabra que está en 1 de Samuel en el capítulo 17. El libro de 1 de Samuel, en el capítulo 17, y nos vamos a leer el verso 32. Primero de Samuel, capítulo 17, y en el verso 32. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y la guía del Espíritu Santo de Dios que se encuentra en este lugar y se encuentra en tu casa. Amén. Aleluya. Dice la palabra así de esa manera. En el verso 32 del capítulo 17 del libro de 1 de Samuel, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Aleluya. En esta mañana quiero hablarte de algo muy poderoso. Y de hecho es algo que estamos sintiendo y que estamos viviendo en estos tiempos. Te voy a hablar del temor. Pero de parte de Dios he colocado como título: ¿a qué le temes? Quiero que vayas ahí a donde esté, a cualquiera que tengas ahí a tu lado y le preguntes: ¿a qué le temes? Quiero que lo saludes en esta mañana y le digas: ¿a qué tú le estás temiendo? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Quiero que le digas. En esta mañana te voy a hablar de esto, sobre el temor. Amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Yo estaba escuchando un testimonio que me llamó mucho la atención. Y era de un siervo de Dios, de un servidor de Dios, de una persona temerosa de Dios. Pero resulta que a este siervo de Dios tenían que hacerle una operación ambulatoria. Y cuando a él le dicen esto, y cuando llega el día de la operación, este siervo se llenó de temor. Tenía tanto temor que en el momento de la cirugía, los médicos dijeron: así no lo podemos operar, porque le había descompensado el cuerpo. El mismo temor había descompensado al siervo de Dios. Le descontroló la presión, le descontroló todo el sistema inmunológico, la azúcar y todo lo que en él había cuando era un varón sano. Y lo que tenía que hacerle simplemente era algo ambulatorio, era algo que era sencillo. Pero cuando este espíritu de temor llega a un cuerpo, una vida desestabiliza y te hace cambiar el pensamiento y te hace olvidar las promesas que el Señor un día te dijo. Como también conocí a una sierva de Dios en este lugar, en esta iglesia. Y ella llegó con una enfermedad que era terminal. La enfermedad era de muerte. Para los médicos no había solución. Para el hombre ya era algo devastador. Pero para Dios no hay nada imposible. Y creyendo esa palabra, yo llamaba a esa sierva día y noche y tarde junto con el pastor. Y le decía: tú eres sana. Tú eres libre. Y lo hacía repetitivamente y cada momento yo la llamaba y le decía: tú eres libre. Tú no puedes creer una mentira. Tú no puedes creer la mentira de Satanás, tú eres libre. ¿Sabes qué te digo? Que los médicos se quedaron sorprendidos porque no encontraron de qué manera esa mujer se sanó. ¿Sabes qué hizo esa mujer? Que el perfecto amor echó fuera el temor. Empezó a creer en Jesucristo y el temor tuvo que huir de ella.
Y eso es lo que acontece con las vidas y en este tiempo, que el temor tiene a muchas personas por el cuello. El espíritu de temor, aquel que coloca a Satanás, tiene a muchas personas de esta manera. Las mantiene cautivas. Amén. Dice la palabra que había un rey llamado Saúl, cuyo rey sabemos que fue desobediente ante los ojos de Dios. Y tenemos por entendido que había una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Los filisteos querían la tierra que tenía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tenía algo, tenía una promesa de parte de Dios, y era conquistar. Pero ¿qué pasa? Que este rey tenía un espíritu de temor. Tenía un espíritu de temor tan fuerte que él, siendo un guerrero fuerte, poderoso, ya no era capaz ni de salir a enfrentar nada. El temor le había controlado toda su mente. Y no podía. El temor te va a amarrar. El temor te va a mantener cautivo. El temor no te va a dejar pensar algo productivo o algo que tenga la palabra fe. El temor te va a inmovilizar y te va a mantener solamente en un pensamiento de que no se puede, de que tú no tienes un respaldo, de que ya tú no puedes caminar con Cristo, de que tú cometiste un error y no tienes perdón ni salvación. Porque Satanás es un especialista en recordar tu pasado para traerte del presente y dañarte tu vida y no dejarte avanzar. Pero yo conozco a alguien que liberta, que sana y que perdona, y se llama Jesucristo de Nazaret. Pero este varón tenía la mente cauterizada. Este varón llamado Saúl tenía el espíritu de temor. Y tenía tanto temor que no era capaz de moverse del lugar donde él estaba. Era un rey, pero un rey sin capa. Era un rey, pero un rey sin autoridad. ¿Y qué pasa cuando de pronto alguien tiene ese espíritu de temor? Cuando alguien tiene un espíritu de temor en una familia, le impacta a sus familiares. Y tus hijos nacen con temor. Y de pronto ellos te dicen, es que yo no puedo dormir. Es que me da miedo tal cosa. Es que me da miedo aquella cosa. Pero ¿sabes qué está aconteciendo? Que tú mismo le has impartido a tus hijos el espíritu de temor. Esto hizo este varón. Este varón les impartió el espíritu de temor. No a una ni dos personas. A todos los guerreros que estaban en el pueblo de Israel. Eran muchos y todos tenían espíritu de temor. Porque cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Eso es lo que acontece. Cuando un padre de familia está mal, toda la familia va de cabeza. Y este varón había impartido en sus guerreros, en su pueblo, un espíritu de temor. Nadie podía hacer frente a los filisteos. Para ellos era difícil, porque se levantaba un paladín de mañana, de tarde y de noche. Y solamente con su voz los amedrentaba. Solamente les decía, mándenme a uno. Con uno solo basta. Y eso hace Satanás en nuestra vida. Te atormenta de mañana, de tarde y de noche. ¿Saben todas estas noticias que se están escuchando? Hay gente atormentada. Hay gente que solamente piensa en el COVID-19. Pero no piensa no como algo que tú quieres derrotar, sino lo piensa de una manera que te va a derrotar. Es triste cuando de pronto escuché una noticia y escuché que de pronto en Italia dijeron, es que estamos perdiendo la batalla. A mí me llegó tanto eso en el corazón. Lloraba mucho, lloraba devastadamente. Y lo hacía
qué hay gente que no se humilla ante la presencia de Dios. Porque si tan solo pudieran hacer eso, vieran una victoria. Porque no han entendido que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no hay más nadie que sea más grande que Dios. Ni enfermedad, ni bacteria, ni problema que tú creas tener en tu vida o en tu familia. Y yo me sentía como tan atribulada. Pero era de ver esto, tanta mortandad. Y la gente no está entendiendo que tiene que guerrear, que se tiene que levantar en pie de batalla. Esto estaba pasando en este pueblo. Esto estaba pasando con los israelitas. Tenían espíritu de temor. Era algo tremendo lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Yo creo que Saúl ya se veía que tenía que irse de ese lugar. Yo pienso que los israelitas ya ellos creían que tenían que salir huyendo. Y el que tiene que huir es Satanás. Yo quiero decirte una cosa en esta mañana. Que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero nuestro Señor Jesucristo va a crear morada. Pero morada para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que la humanidad se pierda. Y era algo que yo comprendía en esta palabra. Pero cuando uno no quiere, Dios levanta a otro que sí quiera. Porque Dios es el único que quita reyes y pone reyes. Cuando tú no te quieres levantar a pelear en tu casa y llevas tanto tiempo en el evangelio, viene el más pequeño aquel que es bebé, ese se levanta. Y se levanta de tal manera que toda la familia se transforma. Porque tú no pudiste. Eso aconteció en este momento. Se levantó un muchacho que escuchaba aquel gigante, lo que decía el paladín. El paladín tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel solamente con palabras. Satanás te atemoriza solamente con tus pensamientos, lo que coloca en tu mente. Porque hay cosas que tú no estás viendo, pero como las estás escuchando, te están atemorizando. Hay cosas que no están pasando, pero como las estás escuchando, te están atemorizando. Y te están dañando toda tu vida. Y esto hacía este paladín. Me agradó mucho cuando yo veía a este varón llamado David, un muchachito, el menor de los hermanos, aquel que era pastor de ovejas, aquel que no era mucha cosa. Mucha gente te va a ver como poca cosa. Hasta el mismo Satanás te va a decir, ay, ese es el que me va a echar. Es tremendo. Porque cuando él se acercó a Saúl y le dice lo que dice en el verso 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Prácticamente le estaba diciendo, no sirve para esto, hijo. Tú no crees que tú eres pequeño y él es grande. Tú no crees que tú eres joven y él ya tiene una madurez en la guerra. Prácticamente le estaba diciendo, no, tú no me sirves. Pero sabes una cosa, él no tenía otra opción. Porque la opción que le había mandado era David, o la tomaba o la dejaba. Y el único que se tenía ese espíritu de fe y esa convicción encima era David. Creía Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo respaldaba cualquier cosa, lo respaldaba Dios. Y es poderoso cuando podemos sentir tú y yo eso. Cuando nos podemos sentir que estamos respaldados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando podemos decir que esa enfermedad que viene contra ti, no lo siento, pero a mi Satanás no me va a robar lo que Dios dijo. Él dijo que se llevó las enfermedades y la dolencia en la cruz del Calvario. Y yo le creo a Dios. Pero hay gente que con un diagnóstico se está muriendo y no se muere por la enfermedad. Se muere por el temor
y que no hacen nada por su vida. Y este varón, él escuchaba al paladín, pero ¿sabes qué más escuchaba y qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que están dando a aquella persona que vence el filisteo? Y el paladín quizás estaba gritando, y quizás estaba diciendo tantas cosas, pero él estaba enfocado. Él estaba enfocado, ¿qué es lo que le van a dar a aquel que va a vencer el filisteo? O sea, él estaba determinado. Él sabía que lo iba a vencer y punto. Él sabía que ya estaba vencido. Así es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Lo que tú estás viendo, ya él tenía la certeza. Es más, ya en su mente ya estaba recreado. Ya en su mente ya tenía la cabeza cortada. Ya en su mente ya estaba la victoria. Como cuando de pronto yo me quiero enfrentar a algo que para mí me causa como aquello que me mueve todo el cuerpo. Y yo me pongo a pensar, ya terminé de hacer aquello. Porque cuando tú te visionas a que ya lo lograste, a que ya lo hiciste y que sí pudiste, entonces sí puedes. Pero como tú empiezas a pensar, ¿será? Oye, ¿será que yo puedo? Y empiezas con la inseguridad. Y Satanás, ay, mira, está de papaya. Y te pone el espíritu de temor. Y cuando vienen a ver, no puedes hacer nada. No puedes movilizarte en nada. Tienes una idea y que se te va al suelo enseguida. Te viene una gran idea y la haces tuya. Y después, y la dejas perder. Porque el enemigo te la roba inmediatamente. Él te va a querer robar todo lo que a ti te pertenece. Había algo que cuando nosotros empezamos el pastorado, hubo alguien que inmediatamente me dijo algo y me dolió porque era muy cercano. Y me dice de esta manera, uy, ¿cómo tú vas a ser pastora? Tú no sabes que las pastoras a los hijos se les descarrían. Se vuelven drogadictos. Se vuelven prostitutas. Oye, se sabe porque Satanás toma el control de ellos. Y a mí eso me quiso como desanimar, y yo, pero entendí algo, que si mis hijos estaban en mis manos, sí les va a pasar eso. Pero como no estaban en mis manos, sino en las manos de Dios, yo tenía que ver la gloria de Dios. Y todos le sirven al Señor. Y la palabra cayó a tierra. Hay cosas que tú no tienes que coger apenas que te la digan. Porque te van a dañar tu vida, tu ministerio y todos los proyectos. Hay gente que te va a pagar inmediatamente. Apenas que hay una bendición grande para ti. Y va a querer apagarte inmediatamente. Pero si tú tienes discernimiento de la palabra, que no hay nadie que te apague. Aquí no hay nadie que te diga que no se puede y que tú eres poca cosa. Y que tú eres pequeño. Porque así le quisieron decir a David. Su padre lo veía en poco. Sus hermanas lo veían en poco. Aún el rey, cuando él se presentó delante de él, le dijo, no se turbe tu corazón, yo voy. Y él iba con una convicción. Y le dijo, no, pero es que si tú eres muchacho. Estás jovencito. David hermoso, de hermoso parecer, pequeño. Es tremendo. Porque ni el mismo Saúl quiso darle el crédito. Pero ¿sabes quién te da el crédito? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos te da el crédito. Así que no permitas que el enemigo te atemorice con nada. Ahí donde estás, órale a Dios. Dale gracias al Señor tu Dios. Precioso Rey, glorioso. No permitas que nada te distraiga, ni nadie.
Aleluya. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Algo me sorprende de este siervo llamado David. Él no se enfocó en lo que decía el paladín, el gigante. Él se enfocó en lo que iba a ganar. Él se enfocó, él tenía una grande convicción y él le decía a Saúl, y lo convenció. Y le dijo, cuando yo estaba cuidando el rebaño de mi padre, venía el león, venía el oso, y cuando cogía uno, yo lo cogía de la quijada y lo mataba. Así también voy a hacer con este paladín. Así también voy a hacer con aquel que se levante. Cuando veas las cosas muy difíciles en tu hogar, en tu casa, cuando veas la tribulación, es el momento preciso para decir, en el nombre de Jesús, me levanto como una guerrera, como un guerrero en oración y peleo por mi familia. Peleo por mi casa. ¿Saben? David no solamente estaba peleando por él. Él dijo, se han metido con el escuadrón de Jehová de los ejércitos. Oye, se metieron con mis hermanos. Se metieron con el pueblo de Dios, o sea, se metieron conmigo. Y él se levantó a pelear. Y le dieron la oportunidad. Tanto así que Saúl lo quiso de pronto proteger. Bueno, ya que tú quieres, yo te voy a dejar. Vamos a ponerte esta armadura. Vamos a colocarte esta armadura para que tú vayas y pelees. Y él probó a andar con ella, dice la palabra. Pero no pudo. Porque tú jamás vas a poder pelear con la armadura de otro. Tú no vas a poder hacer guerra como la hace otro. Tú no puedes ser una fotocopia de un hermano o de una hermana. Tú tienes que ser auténtico con lo que Dios te dio a ti. Hay personas que dicen, es que yo no sé orar, yo oro muy raro. ¿Sabes? De esa manera Dios quiere que tú ores. De la manera que Él te hizo a ti con tu propia esencia, así quiere que tú ores. Él no quiere que imites a ninguno. ¿Sabes a quién tienes que imitar? A Jesucristo. Y Él dijo, no, es que yo nací a andar con esta armadura. Y Él le permitió pelear. Y Él solamente tenía sus armas. Tú tienes tus armas. Tienes armas espirituales. Tienes la palabra. Una de las armas más fuertes que usted tiene es la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra, hay poder. Porque hay poder en la palabra. Porque lo que tú declares con tu boca, así acontecerá. Así será, dependiendo como tú la declares. Si tú la vas a declarar con un espíritu de temor, no digas nada. Si tú vas a declarar la palabra, dígala con autoridad. Porque se va a acontecer, porque va a suceder, porque va a pasar. Cuando tú declares una palabra con autoridad. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Y le dieron ese permiso. Y él fue y se paró ahí en medio del valle. Y estaba el paladín ahí. Y le dijo, ¿acaso soy yo perro? Para que tú vengas con palo. Él lo vio como también poca cosa. Es tremendo, porque no sabía con quién era que iba a pelear. Su mirada estaba puesta en David, un joven pequeño. Pero el que estaba atrás de David era el gigante de los gigantes. Era el grande de los grandes. O sea, esa batalla no la podía perder. Esta batalla que tú estás viviendo en tu vida, en tu casa, o lo que estamos viviendo a nivel mundial, no la podemos perder. No podemos perder esa batalla. No podemos decir que ya esto me ganó. Tú no puedes declarar esa palabra. Cuando yo escuchaba esto, me dio dolor en el corazón, pero me impulsó a orar más por el país. Y hay algo tremendo que registra la palabra. En el verso
45. Aquí mismo en el libro de 1 Samuel, capítulo 17. Entonces dijo el filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Satanás ha venido a provocar tu vida, pero esta provocación que tú estás viviendo, debes de entender que esto te tiene que hacer levantar, te tiene que hacer salir el guerrero y la guerrera que hay dentro de ti. Porque hay un guerrero, hay una guerrera que está dentro de ti. Y es poderoso. ¿Sabes por qué es poderoso? Porque no te respalda nada más ni nada menos que el Dios viviente. Ese es el que te respalda. Necesitamos levantar manos santas y empezar a respaldar un país, una nación. Necesitamos levantarnos como guerreros y hermanos en Cristo para vencer cualquier tribulación. Saúl tenía espíritu de temor, pero Dios no nos dio ese espíritu. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese fue el espíritu que Dios te dio. Ese fue el espíritu que Dios te entregó. Y ese es el espíritu que tú tienes que impartir. Amén. Quiero que nos vayamos a la palabra en el libro de 2 de Timoteo. Y en el verso 7, donde dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no te ha dado el espíritu de temor. Cuando tienes un espíritu de temor, siempre vas a tener miedo de equivocarte. Vas a tener miedo de fracasar. Vas a tener miedo del futuro. Vas a tener miedo a sentirte solo. Vas a tener miedo de la soledad. Y vas a tomar decisiones equivocadas. Hay mucha gente que tiene tanto temor a la muerte y de un futuro. ¿Qué va a hacer? Hay gente que se atemoriza tanto que no puede avanzar, que no puede hacer nada. Y era lo que le pasaba a Saúl. Saúl no podía hacer nada porque estaba atemorizado. Amén. En el libro de Proverbios, a los que están buscando, en el capítulo 8, te habla algo muy poderoso, que es sobre el temor a Jehová. Mucha gente confunde en este tipo de temor, pero el amor, el temor que usted debe tenerle al Señor es de reverencia. El temor que usted debe tenerle al Señor es tener temor a hacer lo malo. Y quiero que lo leamos aquí en el verso 8 en el capítulo 8 del verso 13, en el libro de Proverbios. Dice de esta manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así te dice el Señor. Y era lo que acontecía cuando Saúl tenía este espíritu de temor. Él tenía este espíritu de temor porque no tuvo temor a Jehová, porque él hizo la mano ante los ojos de Dios, y la presencia de Dios se apartó de la presencia de Saúl, y empezó a sentirse tan mal que no podía hacer nada, inmovilizado.
En el libro de Deuteronomio, vamos a buscar todo Deuteronomio. En el capítulo 10 y el verso 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes, este es el temor a Jehová, que andes en todos sus caminos y que ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es tremenda esta parte, para que tengas prosperidad. Cuando la gente escucha la palabra prosperidad, se va a algo que es muy real, que es tener solvencia económica. Y si es cierto, también podemos llamar prosperidad eso. Pero prosperidad es que prospere tu alma, que crezcas espiritualmente, que tu fe pueda aumentar. Eso es prosperidad en el Señor. Que nada te detenga y que nada te atemorice. Eso es tener prosperidad en el Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, podemos encontrar la reverencia. Te estoy enseñando el temor a Jehová para que nadie te confunda. Porque el temor a Jehová no es lo que tú piensas. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el temor que tienes que tenerle a Jehová? Es amor, es reverencia. El libro de Hebreos, capítulo 12, versos 28 y 29. Voy a esperar que lo encuentres. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Dice de esta manera: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con qué? Con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quizás no duelen muchas cosas de las que están aconteciendo, pero todo lo que hay, Dios lo permite. Todo lo que estás viendo, Dios lo está permitiendo. ¿Acaso cuando tomó a Job, Satanás no le pidió permiso a Dios? Y le dio permiso. Toca todo lo que tiene, pero deja su vida. Pero también dice la palabra ahí mismo en el libro de Job, que lo que más temía Job, eso fue lo que le sobrevino. ¿Qué invadió a Job? Un espíritu de temor. Empezó a temer porque sus hijos no estaban bien, porque los hijos estaban en las manos de Job y no estaban en las manos del Señor. Empezó a temer y empezó a hacer holocausto y empezó a orar por sus hijos y empezó a hacer cosas tremendas para que Dios los perdonara. Pero le faltó algo: enseñar a sus hijos. Porque tú puedes orar por tu familiar, tú puedes orar por tus hijos, pero ¿sabes qué es lo mejor que tú tienes que hacer? Enseñarlos a orar, enseñarlos a ser unos guerreros. En el campo yo puedo ver muchos niños labrando la tierra, trabajando. Y de pronto tú ven aquí a la ciudad y tú ves a un niño hacia allá y tú dices: ándale, pero pobrecito, ¿cómo lo quiere el papá? ¿Cómo lo quiere la mamá? ¿Sabes qué está haciendo? Lo está enseñando a ser un guerrero. Lo está enseñando a labrar la tierra. Ese niño cuando esté grande no se muere de hambre. Es distinto. Cuando nosotros enseñamos a nuestra familia a orar, es lo que está ocurriendo el día de hoy. Dios
propósito. Dios no te ha permitido que estemos a distancia para que te quedes acostado en una cama. O para que andes todo el día viendo las novelas. Dios te llamó como un guerrero ahí en tu casa y para que hagas discípulos a los tuyos. Porque muchas veces tú venías a la iglesia pero no le predicabas a nadie en tu casa. Y los de tu casa estaban a punto de perderse. Porque tú eres un servidor, una servidora. Pero no le hablabas a los tuyos. Quizás en tu propia casa había división. Ahora tienes que estar allí y hacer discípulos, te dice el Señor. Ahora tienes que hacer discípulos. Porque todo esto es permitido por Dios. Pero es permitido por Dios para sacar lo mejor de ti. ¿Sabes que un Goliat no iba a existir si Dios no le dio un permiso para que existiera? Un Goliat existió para que apareciera un David. El problema que hay en tu casa o cualquier cosa que esté aconteciendo en el país, ese es un Goliat. Pero para que se levante un David en cada casa, para que se levante un guerrero, una guerrera a pelear con autoridad, para que aprenda a creer lo que hay dentro de sí. No es cualquier cosa lo que Dios te puso a ti. El enemigo creyó que había encerrado al pueblo de Dios. Y es cuando Dios le abrió camino donde no lo hay. Así lo hizo cuando lo quiso encerrar. Pero ¿saben? No, ya Dios tenía algo preparado. Estaba el mar rojo en la mitad. Pero ahí en el mar rojo había camino. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Tenían que pasar, tenía que moverse. Aunque no viera el mar abierto, tenía que moverse. Esta mañana yo te quiero indicar y te quiero enseñar que tú tienes que moverte en fe de donde estés. No tienes que ir a ninguna parte, ir y poner las manos sobre nadie en este momento. Pero una palabra que tú envíes tiene poder y tiene tu autoridad. Lo que tú digas va a tener poder y va a tener autoridad con la convicción que tú lo digas. En el libro de Segunda de Crónicas, vamos a buscar Segunda de Crónicas. En el capítulo 7 y el verso 14, Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y el verso 14. Me encanta mucho esta palabra, porque tiene poder, porque tiene autoridad. Porque depende como tú le enseñes y tú la digas, así va a ser. Dice la palabra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré. ¿Qué dice el Señor? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una palabra que tiene poder, que tiene autoridad. Me encanta mucho porque si la gente entiende la palabra de humillarse, todo esto pasaría rápidamente. El pueblo de Israel vivió 40 años. Pero no era el plan de Dios que durara 40 años. Quizás pudo haber pasado en 4 días. Pero como el pueblo de Israel no entendía, y era un pueblo que se quejaba, y dice la palabra que era un pueblo de dura cerviz, duraron 40 años. Dios no quiere que tú vivas en un proceso tanto tiempo, porque le está dando a entender que tú no entiendes. Que no entiendes lo que te está enseñando y que no has aprendido nada de lo que has vivido. Pero cuando eres sabio, aprendes inmediatamente y empiezas a poner por obra lo que el Señor ha dicho. ¿Sabes que este espíritu de temor no es de ahora que Satanás lo puso y que está tomando el dominio y control con la humanidad con este espíritu? No,
Eso viene desde la fundación del mundo. Desde que el Señor colocó a Adán y a Eva en ese paraíso. Cuando ellos pecaron, entró ese espíritu de temor inmediatamente. Cuando estamos haciendo lo malo, ese espíritu va a entrar enseguida a tu vida. Porque Satanás va a tener una legalidad en tu vida. Él va a decir, este está mal. Si está mal, yo puedo entrar. Pero cuando tú entiendes que cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, Dios es Dios para perdonar pecados y olvidarse del pecado. Satanás es el que te va a estar recordando el pecado toda la vida. Pero sabe, Dios no hace eso. Ese no es Dios. Cuando usted escuche eso, repréndalo. Porque Dios no hace así. Dios cuando perdona, olvida y lo borra, dice la palabra. Él es un Dios maravilloso, misericordioso. ¿Acaso no lo hizo con el pueblo de Nínive? Era un pueblo pecador. Era un pueblo que quizás no tenía perdón para nadie. Y Dios lo perdonó. Todos se levantaron, todos oraron, se humillaron ante la presencia de Dios. Yo te incito en esta mañana a que te levantes como un guerrero, como una guerrera de tu casa. Y te regalo una palabra en el libro de Isaías. Porque mucha gente no entiende el propósito de Dios. Y cuestiona quizás a los presidentes, cuestiona a los alcaldes, pero no saben que es un decreto de los cielos. Un decreto que Dios dijo para perseverar tu vida y mi vida. Pero Él no dijo que te callaras la boca. Este es el momento de empezar a pelear y de orar por los hermanos, por los países vecinos, en familia. El libro de Isaías, en el capítulo 26, el verso 20. Dile que te queda al lado, ¿a qué le temes? ¿Qué te está atemorizando? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 26, verso 20. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escucha bien, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿La indignación de quién? De Jehová de los ejércitos. Porque hay mucha maldad. Pero ¿sabes qué podemos hacer tú y yo mientras que estamos aquí? Por un poquito, dice el Señor. O sea que esto no tiene que pasar por mucho tiempo, usted por un poquito. Quizás la otra semana ya estemos, ya haya una cura, ya haya algo. Pero solamente si tú y yo nos humillamos ante la presencia de Dios. Porque el Señor dice, por un poquito, enciérrate en tu casa. Y todavía hay mucha gente irreverente que no entiende esta palabra y que Dios te está guardando tu vida y está guardando tu familia. Y todavía están ahí como haciendo cualquier cosa y no comprenden la palabra. Pero usted y yo que estamos entendiendo esta palabra, vamos a levantarnos en ruego, en oración, en vigilia, en ayuno por los hermanos. Si tú amas a tus hermanos, amas a Dios. Porque si amas a lo que puedes ver, puedes amar a Dios. Pero si no amas aquello que tú puedes ver, tú no amas a Dios. Yo te invito a que oremos fervientemente. Dile que te queda al lado. ¿A qué le temes? Quiero que oremos en esta mañana, dándole gloria a Dios, dándole gracias. Levanta tus manos en esta hora, cierra tus ojitos y solamente vas a orar en fe. Así como David se levantó y peleó, porque ya en su mente ya estaba vencido el enemigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, mi Dios.
Padre, porque cualquier problema, Señor, se ha detenido en esta hora, mi Dios. Padre, porque el virus, la bacteria, Señor, y todo lo que el enemigo había tomado para dañar la humanidad, Señor, queda sin poder y sin autoridad, mi Dios. Padre, muchas gracias por esa cura que tú has mandado, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hecho como has querido, mi Rey. Gracias, mi Dios, porque has enseñado a un pueblo inentendido, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque muchos tendrán pasajeros de buscar de tu presencia, mi Rey. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, por la libertad y la sanidad. Muchas gracias por la unidad de la familia, mi Dios. Porque en estos tiempos estás haciendo, Señor, cosas sobrenaturales. Hay familias que no se hablaban y en estos tiempos se están hablando y están orando, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esa unidad. Cuando el enemigo quiso creer que estábamos destruidos, Señor, es cuando empieza la victoria. David solamente preguntaba por el galardón. Y somos bienaventurados, Señor, los que estamos contigo. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta hermosa mañana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes.